Respecto a lo que sucede en Lima Metropolitana, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, está solicitando al ministro de Defensa las acciones legales y operativas para que las Fuerzas Armadas se integren al patrullaje integrado entre la policía y el serenazgo debido al incremento de la inseguridad ciudadana y las últimas muertes de agentes de serenazgo que se dan en la capital, como también así en el Callao. Tenemos precisamente la misiva que le envía, el oficio que le manda López Aliaga a Jorge Chávez Cresta, quien es ministro de Defensa, en la cual le pide precisamente lo que estamos mencionando, que la violencia que suele acompañar las formas agravadas de los delitos contra el patrimonio, estoy leyendo la carta, tanto en hurtos como robos, como la utilización de armas de fuego y el incremento de muertes violentas, cuenta entre sus víctimas a 2 efectivos del Serenazgo Municipal de Santiago de Surco y la provincia constitucional del Callao, verdaderos héroes que entregaron su vida al servicio de los ciudadanos y el bien común. En tal sentido, por lo expuesto, solicito se sirva a disponer las acciones legales y operativas necesarias para que las Fuerzas Armadas se integren al patrullaje con la Policía Nacional del Perú y de los serenazgos distritales, contribuyendo en la labor preventiva, disuasiva y represiva contra la delincuencia en Lima Metropolitana. Eso es lo que menciona y da un número de contacto con quien tiene que coordinar para que esto pueda ser efectivo. Es lo que suscribe en esta carta que lleva la firma de Rafael López Aliaga Cazorla, alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Sin embargo, el tema de utilizar las Fuerzas Armadas para que puedan ayudar a la policía y al serenazgo en la lucha contra la criminalidad no es algo nuevo. Porque valgan verdades, el gobierno de Pedro Castillo, con Aníbal Torres a la cabeza, al frente de la PCM, habían dispuesto en su oportunidad que se declare en emergencia frente a la inseguridad ciudadana tanto Lima Metropolitana como el Callao. Y esto implicaba la participación de las Fuerzas Armadas en el trabajo coordinado con la policía. O sea, eso ya se determinó en los últimos tiempos, en los últimos meses. Pero ¿qué sucedió? Que las Fuerzas Armadas nunca salieron a las calles. ¿Y por qué? Porque increíblemente, aunque suene risible, ridículo, el nivel de incompetencia del gobierno de Castillo era atroz. Porque el propio gobierno que había suscrito ese decreto supremo declarando de emergencia Lima Metropolitana y el Callao por el tema de inseguridad, disponiendo que las Fuerzas Armadas salgan a las calles a ayudar a la policía, ese mismo gobierno se puso a analizar si era conveniente o no que las Fuerzas Armadas salgan a las calles. Así de ridículo y de incompetente era el gobierno de Castillo, porque el mismo gobierno se puso a querer analizar el contenido de su decreto, si era propicio o no que las Fuerzas Armadas acompañen a la policía. A ese nivel de improvisación se había llegado. Y finalmente se prorrogó en más de una ocasión ese decreto supremo y nunca se vio a las Fuerzas Armadas en las calles. Mentira, me corrijo, sí, se vio una vez. Se le vio custodiando Palacio de Gobierno, custodiando el Congreso de la República. Se le vio a las Fuerzas Armadas. Y cuando se le preguntó al ministro ese entonces, que ni recuerdo el nombre con tantos ministros de Interior que pasaron por el gobierno de Castillo, cuando se le preguntó a ese ministro el por qué están allí, cuando se le preguntó a un ministro de Defensa el por qué las Fuerzas Armadas han salido, están custodiando Palacio de Gobierno, Palacio Legislativo, dijeron, no, es en el nombre del decreto supremo que dispone que las Fuerzas Armadas estén afuera. Pero estaban custodiando Palacio de Gobierno, Palacio Legislativo y no custodiando las calles, que era precisamente la razón de ser de ese decreto. Así de incompetente y de improvisado era el gobierno. 8:42. Pero hablando de Fuerzas Armadas, hablando de policías, hay buenos policías, valerosos policías que realmente honran el uniforme, como también hay policías miserables que deshonran la institución y que tienen que estar purgando condena en estos momentos. Como por ejemplo pasó con estos 3 agentes de la policía que en Puno terminaron ultrajando sexualmente a una joven. Y estos han sido identificados, han sido detenidos el último fin de semana. Y uno se pregunta, ¿en qué momento alguien que ha sido formado para defender, para proteger, termina siendo el abusador, termina siendo el verdugo, el criminal que se ensaña de la forma como se conoció contra una joven allí en el sur del país?